Hermanos, buenos días. ¿Cómo están, hermanos? ¿Se gozan estar esta mañana en la casa del Señor? Amén. Verdaderamente que es una alegría venir a la casa del Señor, esperar el día domingo con ansias para reunirnos, para poder juntos adorar a nuestro Dios. Muy por encima del calor, que lo podemos superar, tolerar de alguna manera, pero estamos aquí para adorar su santo nombre. Si yo le pregunto a usted cuál es el mejor día de la semana para usted, ¿cuál es el mejor día? ¿Lunes? ¿Viernes? ¿Domingo? Yo creo, hermanos, intuyo que allá en el cielo por la eternidad será domingo, o al menos todos los días serán como el domingo. Yo me imagino que siempre estaremos así, reunidos alrededor de nuestro Señor, dispuestos para escuchar su palabra. Y como dice el salmista, mejor es un día en los atrios de Jehová que 1000 fuera de él, ¿no? Y dice el salmista, yo anhelo o prefiero estar en la puerta de la casa de mi Dios que en las moradas de maldad. Y yo creo que ese sentir lo tiene usted y yo también, lo compartimos. Amén, hermanos. Amén, amén. Hermanos, yo quiero compartirles en esta mañana, continuando con la serie que he propuesto en mi corazón, una serie que le pido a Dios en su favor me permita compartirles. La serie se llama ¿Quién es Dios? Y nosotros siendo tan pequeños, tan minúsculos, insignificantes, nos atrevemos a conocer a Dios, a investigar de Dios. Y a Dios le agrada, Dios quiere que lo conozcamos. Y en esta mañana toca el segundo mensaje. El título del mensaje esta mañana es Dios es fuego consumidor. Y quiero pedirle que incline su rostro, por favor. Vamos a tener un tiempo de oración. Oremos. Señor amado, en esta mañana nos reunimos con el corazón dispuesto para escuchar tu palabra. Luego de haber cantado y expresado la santidad de tu nombre, haber, Señor, manifestado que tú eres santo, 3 veces santo, en esta mañana, Señor, queremos oír tu voz. Reconocemos nuestra necesidad espiritual. Y así como el salmista dice, como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama mi alma por ti. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Nosotros, Señor, queremos recibir en esta mañana el agua purificadora, el agua viva de tu palabra. Alimenta, llena nuestro ser. Nos disponemos, Señor. Oramos, te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero contarles la historia, el testimonio de un hombre, un piloto de avión, en el año 1945, a finales de la Segunda Guerra Mundial. Su nombre, el teniente Clyde Morgan, fue comisionado para realizar un vuelo primero al África y luego a Arabia Saudita, llevando un grupo teatral para el ejército saudí. Fue en ese tiempo que, sobrevolando su avión, llegó a una zona, a una montaña donde llamó poderosamente su atención algo muy peculiar que vio en esta montaña. Esta montaña se encuentra ubicada en la cordillera de Jalaf, allá en el noreste de Arabia Saudita. Luego de 6 horas de vuelo y estar tomando notas y haciendo mapas, ya en tierra quiso averiguar más, quiso indagar acerca de esta montaña. Todo el ejército saudí afirmaba y decía que se trataba de la montaña sagrada de Moisés, así le llamaban ellos. Y además le advirtieron y le prohibieron volar sobre la montaña, diciéndole que Dios podría matarlo. Y que si Dios no lo hacía, probablemente ellos lo matarían. Y haciendo caso omiso a tales advertencias, decidió una vez más sobrevolar las montañas.
Y pasaron los años y ya siendo un hombre de edad avanzada, en una entrevista cuenta y dice y cree que Dios lo dejó vivir para contar su experiencia. Yo quisiera mostrarles unas fotografías, voy a pedir a nuestras hermanas. Ahí tenemos al teniente, él es el teniente Clyde Morgan, piloto americano, y su avión de la Segunda Guerra Mundial. Siguiente, por favor. Allí tenemos la cordillera de Jabal al-Lafz o Jabal al-Lafz al noreste de Arabia Saudita. Como pueden observar, hermanos, en esta fotografía, algo muy peculiar. Lo que llamó su atención es la cima ennegrecida que se muestra en esta montaña. Siguiente. Observen, hermanos. Bueno, los investigadores discrepan, no se ponen de acuerdo. Algunos creen que las rocas ennegrecidas de la montaña se debe a roca volcánica y otros creen que evidentemente es una manifestación clara y tangible que Dios descendió en fuego. Gracias. Sea como fuera, hermanos, lo que digan los investigadores, si se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo, nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, creemos lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Éxodo, por allá en el capítulo 19, que todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Que el humo subía y subía como el humo de un horno. Y el monte se estremecía cada vez más. El sonido de la bocina iba aumentando en gran manera. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y Dios es soberano para manifestarse de diferentes maneras, de diferentes formas. Y en esta oportunidad a Dios le plació manifestarse así, de esta manera. Esto no fue un sueño de Moisés, esto no fue una alucinación, esto no fue una invención, sino que Dios se reveló y se manifestó a toda la nación de Israel. Debió haber sido espantoso estar a las faldas del monte Sinaí y sentir la montaña temblando. 4 cosas podemos ver en esta manifestación. Número 1, el humo que sube se podía oler. Número 2, el fuego sobre la montaña se podía ver. Número 3, el movimiento de la montaña se podía sentir, se podía palpar. Y el sonido de la bocina, que iba en aumento, se podía oír. Por lo tanto, estos sentidos estaban involucrados en la experiencia y testimonio de la manifestación de Dios de manera visible ante su pueblo. Era algo que no se podía negar ni ocultar. Y en esta mañana, hermanos, quiero nuevamente llevarles a la lectura. Nuestro hermano Nicolás ya leyó juntamente con nosotros, pero una vez más, abrimos nuestra Biblia en Deuteronomio, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 23 y 24. Deuteronomio 4, 23 dice la palabra del Señor. Guardaos. No os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando usted escucha esta frase, fuego consumidor, ¿qué es lo que le viene a la mente? ¿Qué puede imaginar por fuego consumidor? Imagine una familia que ha ido de paseo al campo y han prendido en la noche una fogata para ahuyentar a los mosquitos y para ahuyentar a las fieras. Y a la mañana siguiente han guardado todo, han subido a la camioneta, han apagado o creían que apagaban la fogata y se han ido a su casa. Y un pequeño carbón encendido y por un soplido del viento aviva y luego prende las hojas secas
Y con el calor del día ha empezado ya el fuego. Y van pasando las horas y como bien lo hemos visto en algunos noticieros, el gran incendio ha iniciado. Hectárea tras hectárea es devorado por enormes llamas de fuego que van consumiendo y devorando todo a su paso. Animales, casas, autos, personas, todo lo va destruyendo. A lo mejor eso es lo que usted tiene en mente cuando escucha esta frase fuego consumidor. Pero cuando nos acercamos a la Biblia para escuchar y para leer que Dios es fuego consumidor, nos detenemos en esta palabrita fuego. La palabra fuego en el idioma original hebreo es la palabra esh. Y esh efectivamente significa fuego en el sentido literal, pero también en el sentido figurado. Esh significa quemar, también significa encender, arder, ardiente. Y la otra palabra, consumidor, es la palabra hebrea akal. La palabra hebrea kal es una raíz primitiva que significa comer, en el sentido literal o en el sentido figurado. Pero no es un comer del cual usted se imagina con cubiertos, con el cuchillo, con el tenedor, sino que es un comer que tiene que ver con devorar, con roer, con carcomer. Y también significa abrasador. Por lo tanto, la frase completa, Esh Akal, o fuego consumidor, se puede traducir perfectamente como fuego abrasador, como fuego destructor, como fuego devorador. Y hermanos, al leer nosotros Deuteronomio 4:24, notamos que este fuego consumidor está en un contexto y en un llamado a la fidelidad a Dios. Sí, Dios está llamando a su pueblo a la fidelidad. Vamos a leer una vez más el versículo 24. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. El versículo 23 dice, guardaos, guardaos, no olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros. No os hagáis escultura o imagen o ninguna cosa semejante o ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. En esta mañana yo quiero tocar el primer punto de este mensaje. Como punto número 1, el fuego consumidor nos exige fidelidad a Dios. Repito una vez más, el fuego consumidor nos exige fidelidad a Dios. La lectura que acabamos de leer se encuentra en este contexto de un llamado a la fidelidad a Dios. Es un llamado a no cometer adulterio espiritual, a no postrarnos ante imágenes o dioses elaborados y fabricados con las manos del hombre. Por eso que el autor, Moisés, que es el autor, desde el versículo 15 va exhortando y va diciendo, guardaos mucho vuestras almas, porque ninguna imagen visteis aquel día que Jehová se manifestó y habló de en medio del fuego. Para que no os corrompáis vuestras almas, para que no os hagáis imagen, figura, escultura alguna, esfinge de hombre o de mujer. Para que no hagáis imagen de animal alguno que esté en la tierra, o de ave alguna que está en los cielos, o de pez alguna que está en las aguas debajo de la tierra. No sea que levantando tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército de ello, seas impulsado y te inclines y adores y sirvas. El llamado de atención y la advertencia de Moisés es no cometer adulterio espiritual. Y no podemos dejar por alto lo que dice el final del versículo 24, que Dios es celoso. Así dice el versículo 24, Jehová es fuego consumidor, Dios celoso. ¿Qué son los celos? Hablemos un poco de los celos. ¿Ha experimentado usted celos? Dios le ha permitido al hombre experimentar esta sensación, este estado de los celos. Y no me refiero a los celos enfermizos,
a los celos sin fundamento, aquellos que el esposo no deja a la esposa ni siquiera mirar por la ventana o saludar a alguien. Esos son celos tontos. En el libro de Proverbios nos habla acerca de los celos y hace una comparación con un hombre que roba y otro que es un fornicario o un adúltero. Y Proverbios nos dice que no tiene en poco al hombre si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Mas cuando fuere sorprendido, pagará 7 veces y entregará todo el haber de su casa. Mas el hombre que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos es el furor del hombre y no perdonará el día de la venganza. No querrá recibir ningún rescate y no perdonará aunque multipliques los dones. Ahí tenemos la figura de 2 situaciones, uno que roba porque tiene hambre y el otro que comete adulterio. Ahora bien, si uno robaba un cordero y el dueño del cordero a la mañana siguiente, yendo al corral, se da cuenta que no está el cordero, eso le va a causar indignación. Pero sabe que el ladrón volverá, así que hace guardia, contrata a una persona día tras día, semana tras semana, y efectivamente el ladrón regresa. Y cuando ya es sorprendido, es capturado y es llevado ante las autoridades. Y la ley le exigía pagar 7 veces. Ahora yo le pregunto a usted, imagínese que alguien roba alguna pertenencia suya, algo de valor. Yo creo que a estas alturas, no sé si a todos o a la mayoría ya nos han robado algo. ¿Sí? A ver, levanten su mano a quien le han robado algo, aunque sea su celular o su billetera, su cartera. 95% aquí ya todos nos han robado algo. Así que usted sabe el sentimiento que se tiene, esa indignación porque te arrancharon, te quitaron, te despojaron, ya sea con un arma que te están empuñando o que entraron a tu casa cuando saliste de viaje y regresaste y te das cuenta que no hay el televisor plasma, que no está la computadora, que no está la bicicleta, etcétera, etcétera. Te trae indignación, te causa molestia, estás enojado. Porque el esfuerzo de tu trabajo no puede ser posible que alguien se lo lleve así de fácil, ¿sí o no? Eso es lo que te causa disgusto. Ahora imagínate que en el Perú se practicara la ley hebrea de aquellos tiempos. Y como tú has puesto tus cámaras de seguridad, logran detectar y ver al ladrón. Y un día te llaman y te dicen, hemos capturado al ladrón. Y la ley peruana le exigiera devolver y pagar 7 veces. Entonces yo me imagino a mis hermanos que vienen con su camioneta, ¿no? Se sientan aquí adelante y que les robaran su camioneta y el ladrón les devolviera 7 camionetas. Cada domingo vendrían con una camioneta roja, azul, amarilla, verde, violeta. Y a mi hermano que viene con su motocicleta, que le devolvieran 7 motocicletas. Vendría con la Monarch, con la Yamaha, con la Suzuki. O fuera lo que te hayan robado. Yo te pregunto, ese sentimiento de cólera, de indignación, de malestar, ¿no se vería aplacado? ¿No se te iría el enojo con 7 laptops, con 7 celulares? Claro que sí. Hasta contento te pondrías, sonriente vendrías. Y hasta seguramente buscarías al ladrón para que te robe de nuevo. ¿Sí o no? Claro. Pero no ocurre así. No es así nuestras leyes. Pero en tiempos bíblicos eso ocurría, eso se le exigía al ladrón. Ahora, la comparación de este hombre que roba es con otro que comete adulterio. Imagina un hombre que sale al trabajo en la mañana y a los 20-25 minutos recuerda que ha olvidado algo en casa y regresa. Y al abrir la puerta de su sala, ve en el sillón una casaca de un hombre. Dice, ¿qué? Y comienza a subir las escaleras y encuentra unos zapatos de un varón ahí tirados. No puede ser, dice. Y al llegar al pasillo, encuentra ropa de varón y
y su corazón comienza a agitarse. Y ya sospecha algo, mejor se saca los zapatos para ir en puntas de pies y abrir la puerta para descubrir lo que ya imaginaba. Su esposa, su mujer, está con su amante. ¿Y qué siente? Esos son los celos. Los celos son el furor del hombre. Y la Biblia dice que no perdonará el día de la venganza. Y por eso hemos escuchado y visto en las noticias que hombres van a la cocina y cogen un cuchillo afilado y regresan para matar al hombre y a la mujer quizá también, o castigarla. Pero el amante sale huyendo, despavorido. Mas si fuere atrapado, por más que clamara, no hay forma de resarcir el daño. No puede él ofrecer rescate. Y aunque multiplique los dones o las dádivas, no aplacará la ira del hombre. No es igual como cuando se roba, que tu molestia pasa. No, no es así. Así son los celos. Y la Escritura dice que Dios es celoso. Por lo tanto, cuando leemos que Dios es fuego, ese fuego no es un fuego literal, sino que ese fuego tiene que ver con la ira santa de Dios. Una ira que se manifiesta por la indignación, y Dios derrama toda su furor contra su pueblo que ha cometido adulterio, que ha ido en pos de dioses ajenos. Quiere ver a Dios airado. Con razón el profeta Jeremías, con razón Dios a través de la boca del profeta Jeremías, en el capítulo 25, versículo 6, dice así, acompáñenme por favor. Jeremías capítulo 25, versículo 6, son las palabras de Dios. Dice: y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira, dice el Señor. Versículo 7. Pero no habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Y entonces desde el versículo 8 al versículo 10 viene el castigo de Dios. Vemos a un Dios airado porque se le ha provocado. Versículo 8 dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Mire cómo le llama mi siervo. ¿Usted cree que la historia lo hacen los hombres? ¿Que las guerras hacen los hombres la historia? No. Dios usa a Nabucodonosor. Nabucodonosor ni cuenta se da que Dios lo está usando. Dios le llama mi siervo porque va a cumplir los propósitos de Dios. Y seguimos leyendo. Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones de en derredor. ¿Por qué? Porque su pueblo ha fornicado, yendo en pos de los dioses de todas las naciones de en derredor. Y Dios los va a castigar. Seguimos leyendo. Y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Versículo 10. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que te causaba alegría, placer, contentamiento se acabará. Saben, hermanos, nosotros no hemos experimentado la ira de Dios. Nosotros tenemos una vida cómoda, relajada. Y desde luego hay un gozo y una alegría legítima que nos puede producir una reunión, una fiesta, un viaje, un paseo. Pero el castigo de Dios para con su pueblo consistía en que serían llevados en cautividad, encadenados, y no más tendrían gozo y alegría. No habría motivo para reunirse, para celebrar una boda, ya no. No hemos experimentado nosotros, y la Biblia dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo.
Entonces, hermanos, hemos dicho como punto número 1, el fuego consumidor exige fidelidad a Dios. Dios quiere que tú le seas fiel, que yo le sea fiel. Que nuestra adoración sea exclusivamente para Él. Que Él sea el motivo de nuestra alegría, de todos nuestros afectos, nuestras emociones. Exclusividad demanda nuestro Señor. Número 2, el fuego consumidor nos da confianza en Dios. Voy a repetir, el fuego consumidor nos da confianza en Dios. La segunda vez que encontramos la descripción de Dios como fuego consumidor está en el libro de Deuteronomio capítulo 9, versículo 3. Deuteronomio capítulo 9, versículo 3 nos dice de la siguiente manera: entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Este versículo, y al oír estas palabras, el fuego consumidor de Dios nos da esperanza, nos da seguridad. No es el fuego consumidor que está en contra de nosotros, sino es el fuego consumidor que está a favor de nosotros. Por eso dice, va delante de ti. ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? A estas alturas de la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel se encuentra acampando en las llanuras de Moab, frente al río Jordán, y están a punto de cruzar y poseer la tierra prometida. Desde que Dios le habló a Abraham y le dijo, deja tu tierra y tu parentela y vente a la tierra que te daré, y por reiteradas veces le dijo, esta tierra te la daré a ti y a tus descendientes, han pasado cerca de 750 años. Generaciones han muerto, Abraham murió, Isaac murió, Jacob murió, los 12 hijos de Jacob murieron. Entraron a Egipto en esclavitud por 400 años y pasaron generación tras generación. Ahora imagínate que tú eres la generación que está frente al Jordán a punto de entrar. Privilegiado. ¿Cuánto hubieran querido tus antepasados estar allí? Pero Dios les hace una promesa y les dice, el fuego consumidor va delante de ti para destruirlos. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Será fácil conquistar la tierra prometida? En realidad será difícil, no será nada fácil. Por eso vamos a leer el versículo 1 y versículo 2 de Deuteronomio 9. Dice así la palabra del Señor. Versículo 1. Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú. Ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tú conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Aquí vemos, hermanos, por lo menos 4 dificultades que enfrenta la nación de Israel. La primera dificultad es que se enfrentan a un pueblo más numeroso que ellos. Cuando ellos salieron de Egipto, se hizo un censo. Los varones que iban a la guerra, mayores de 20 años, fueron contados. Y fueron contados 603.550 varones aptos para la guerra. Pero esa generación murió. 40 años estuvieron vagando por el desierto. Y esta última generación, de los que estuvieron 20 años abajo aquella vez, ahora van a entrar y se hace un censo otra vez. 601.730 israelitas, hombres de guerra, sin contar mujeres y niños. Aquí el censo solamente se hace con los varones, que están aptos para combatir, para luchar. Pero estos 601.000 es un número reducido ante las naciones que se encuentran en Canaán. Ahí está el Ebeo, el Amorreo, el Eteo, el Gergeseo, y todas estas naciones son numerosas. ¿Cómo enfrentarse a tan grande número? Número 2,
No solamente que son numerosos, sino que son más poderosos. Claro que sí. Cuentan con armamento más sofisticado. Los israelitas vienen de caminar y de vagar 40 años por el desierto. ¿Qué armamento pueden tener? Pero sus enemigos, sus contrincantes, son más poderosos. Número 3. Viven en ciudades amuralladas. Y usando un lenguaje, una figura que se llama la exageración, una figura literaria, dice que las murallas llegaban hasta el cielo. Eso es en sentido figurado para decir que sus murallas son inexpugnables, impenetrables. Es difícil entrar a las ciudades. ¿Cómo van a conquistar? ¿Cómo van a poseer? Y número 4, hay gigantes. Gigantes, los anaseos. Ustedes han oído acerca de los anaseos, les dice. Y vamos a leer Números 13:33, que nos habla un poco más de estos gigantes. Números 13:33 dice, este es el reporte de los espías hace 40 años. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ese fue el reporte. Josué dijo, vamos a conquistar, entremos. Y dijeron, no, un momento. Si bien es cierto, es una tierra que fluye leche y miel, pero hay gigantes. No podremos. Y atemorizaron a todo el pueblo y no avanzaron. Y ahora los gigantes no han muerto. Siguen ahí la raza de los gigantes. ¿Cómo hacerles frente? Si usted creía que Goliat era el único gigante, está equivocado. Habían muchos gigantes en la tierra. Los anaseos. Por lo tanto, hermanos, esta descripción del fuego consumidor es alentadora, está en favor de su pueblo. Yo voy delante para destruirlos. Y hermanos, verdaderamente, los pueblos, las naciones se atemorizaban, oían lo que Dios hacía en favor de su pueblo y tenían terror, tenían espanto. Ejemplo de ello lo vemos con Rahab, la ramera, cuando los espías fueron. Nosotros estamos espantados. El terror está sobre nosotros. Ese es el fuego consumidor que va adelante. Porque cuando un ejército está atemorizado, ya ha perdido la batalla. Tenían terror. Claro que Israel tenía que empuñar la espada. Claro que Israel tenía que ir al frente y pelear. Pero la victoria estaba asegurada. Y sabes, hermano, hermana, tú y yo también tenemos gigantes en la vida. A veces nos sentimos atemorizados. Nos sentimos pequeñitos, nos sentimos insignificantes frente al mundo. Gente más capaz, gente más poderosa, gente más adinerada, gente con mayores influencias y creemos que nosotros no podemos. Pero Dios está con nosotros, el fuego consumidor está de nuestro lado. Y los gigantes, me refiero a los que se oponen a la palabra de Dios, a los que se oponen a los principios de Dios. Por ejemplo, hermanos, en estos tiempos y desde antes ya se ha oído y se ha conocido acerca de esta llamada ideología de género, que cada vez va tomando más fuerza, que cada vez va abarcando más países latinoamericanos, donde el gobierno, donde las leyes los amparan, para ir en contra de la familia, en contra del matrimonio, en contra de la feminidad, distorsionando el sexo, la diferencia entre hombre y mujer. Y no me extrañaría, hermanos, que dentro de poco, dentro de mucho, estos grupos se pararan frente a nuestra iglesia para tirar piedras, para amenazarnos con incendiar este local, como lo hacen en otros lugares. Los lugares de culto y adoración son destruidos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cerraremos las puertas? ¿Nos quedaremos en nuestra casa? ¿Nos atemorizaremos? ¿O confiaremos que el fuego consumidor de Dios va delante de nosotros para derribar los gigantes? Hemos dicho, hermanos, número 1, el fuego consumidor nos exige fidelidad a Dios. Número 2, el fuego consumidor nos da confianza en Dios. Y ahora entramos al punto número 3 y final. El fuego consumidor nos demanda un servicio reverente.
Repito, el fuego consumidor nos demanda un servicio reverente. La lectura está en Hebreos capítulo 12. Acompáñenme por favor, Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? Versículo 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermanos, en la Biblia hay muchos pasajes que hablan acerca del fuego de Dios. El fuego consumidor, el fuego purificador, que quebranta el corazón más duro. Pero no vamos a tocar este tema tan amplio, sino quiero concentrarme en este versículo que habla acerca del fuego consumidor que nos demanda un servicio reverente. El autor de Hebreos, si nosotros revisamos el contexto, está haciendo una comparación entre dos montes. Sí, está haciendo una comparación. Y nos dice que nosotros no nos hemos acercado a aquel monte que se podía palpar, es decir, el monte Sinaí. No nos hemos acercado a ese monte simplemente porque no hemos vivido en ese tiempo, no hemos pertenecido a ese pueblo, sino que nosotros nos hemos acercado a un monte diferente. El monte al cual nosotros nos hemos acercado es el monte de Sión. Y cuando hablo del monte de Sión, no me refiero de un monte en el sentido literal, sino que el monte de Sión se refiere a la ciudad del Dios vivo, a la nueva Jerusalén, a la compañía de multitud de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. El habernos acercado al monte de Sión quiere decir que nos hemos acercado a Dios, juez justo, a los espíritus de los justos que han sido perfeccionados. El habernos acercado al monte de Sión quiere decir que nos hemos acercado a Jesús, mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. No es un monte que se puede palpar como aquel monte, sino que es un monte de la fe, porque lo esperamos, porque vendrá, porque lo creemos. Y la advertencia del autor de Hebreos dice que si aquellos, los que se acercaron al monte Sinaí, no escaparon porque desatendieron al que les amonestaba en la tierra, cuánto más nosotros, si no escuchamos y no atendemos al que nos amonesta desde los cielos. Hermanos, usted está escuchando aquí en esta mañana la palabra de Dios, la amonestación de Dios. Esta palabra viene desde el cielo mismo. No podemos dejar de poner atención. Y el autor de Hebreos continúa diciendo que esa voz que estremeció la tierra ha prometido y una vez más estremecerá no solamente la tierra, sino también los cielos. Hermanos, la tierra que tú y yo conocemos, inclusive los cielos, no serán los mismos, sino que todo esto será removido, será conmovido. ¿Por qué? Porque Dios nos ha prometido un reino inconmovible. Tú y yo anhelamos y esperamos el reino eterno de Cristo. Y si esa palabra y esa promesa es tan firme para ti y para mí, el autor de Hebreos nos dice que le sirvamos a Dios con gratitud, con temor, con reverencia. Es como darnos un incentivo. Mira todo lo que te espera. Un reino inconmovible, la reunión con los santos, con millares de ángeles. Sírvele a Dios con temor y reverencia. Pero si eso no es suficiente, que nos puede causar un incentivo para bien, el pasaje termina diciendo porque Dios es fuego consumidor. Y alguien diría, hermano, pero no está bien servir a Dios con miedo. Es que si no sirves a Dios
agarrándote de las promesas con gratitud, entonces sería mejor temer. Porque los que rechazaron la palabra allá en el Sinaí no escaparon, ni uno escapó del castigo. Cuanto más nosotros, dice el autor de Hebreos. Por eso, hermanos, tenemos que reflexionar, pensar, meditar y analizar cómo le estamos sirviendo a Dios. ¿Cómo es el servicio que tú le das a Dios? Y yo quiero hacerte una pregunta para empezar. ¿Le estás sirviendo al Señor? ¿Cuántos años tienes ya en la fe y no le estás sirviendo en nada? ¿Acaso Dios no te ha dado dones y talentos para ponerlo al servicio del Señor? Esa sería la primera cosa que tenemos que analizarnos. Pero luego, hablando a los que están sirviendo, ¿cómo es tu servicio? ¿Cómo es mi servicio? ¿Tenemos reverencia ante Dios? Quiero invitarles, hermanos, a inclinar su rostro. Vamos a tener una palabra de oración. Incline su rostro, hermanos. Este es el momento en que usted se pone a cuentas con Dios. Este es el tiempo en el cual usted puede reconocer cómo está su vida delante de Él. Primero, ¿cómo está su fidelidad? El fuego consumidor nos exige fidelidad. Analízate, piensa. ¿Soy fiel a Dios o estoy cometiendo adulterio espiritual? A lo mejor tú dices, yo no tengo ídolos, yo no me postro ante imágenes. Pero Colosenses 3, 5 y 6 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. A lo mejor no tienes un pedazo de yeso o de madera que te postras, pero te postras ante la impureza, te postras ante los malos deseos, te postras ante la avaricia, te postras ante las pasiones desordenadas. Esos son tus ídolos. ¿No crees que es tiempo de ponernos a cuentas con Dios? ¿No crees que es tiempo de comenzar a serle fieles ante nuestro Dios, que es fuego consumidor? Reflexionemos nuestros caminos, analicemos nuestras vidas. Dios eterno, Dios amado, gracias por tu palabra. Tú eres fuego consumidor, Señor, y demandas fidelidad. Tú eres fuego consumidor y nos das confianza y seguridad. Ante cualquier adversidad del mundo, tú estás del lado nuestro. Y tú también demandas, Señor, un servicio reverente. Queremos, Señor, servirte como es debido, con la reverencia debida. Sí, con gozo, con alegría, con entusiasmo, pero sin perder la reverencia, sin perder el temor a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Que esta palabra haya quedado grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Sí, Señor, porque te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.